Bueno, pues nada. Eh, Hola. Pasa, Nieves. Bueno, pues nada. Pues me presento otra vez. Pues yo soy Marcelo y voy a ser el profesor que te va a dar pues, la asignatura de formación y orientación laboral. Vale, pues nada, pues esta es la asignatura que tenemos en el campus. Y nada, pues al principio vamos a hablar un poquito de cosas que aunque son más o menos comunes para todos los módulos, pero siempre pues cada módulo específico pues tiene su propia peculiaridad, dependiendo de por un lado la asignatura y por otro lado pues el docente que lo da. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, pues aquí, como ya sabréis, pues hay una serie de información que es común, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa son dos cosas, básicamente. Aquí tenéis, bueno, aquí tenéis el currículo del título, es decir, el currículo oficial que dicta el Ministerio de Educación y Ciencia del título de técnico superior en eficiencia energética y energía solar térmica, ¿vale? Luego, pues aquí está la programación formativa en la cual pues el docente pues especifica pues cómo se va a evaluar, pues, los contenidos que hay, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo que más me interesa ahora mismo es estas dos cositas. Por un lado, el cronograma. Aquí tenéis pues los horarios, que salvo que haya algún imponderable, por ejemplo, que un profesor pues, que se ponga malo, o de repente pues no pueda venir, o hay un cambio inesperado de horario, como por ejemplo pasado hoy, pues aquí pues sería, aquí lo podréis tener como referencia. Lo que estoy viendo es que aquí nos pusieron los exámenes parciales con su fecha. ¿Vale? Ahora os lo digo de todas formas. Entonces veis, por ejemplo, hoy debería haber tenido primero EQN y luego FOL, ¿vale? Pero como resulta que yo tengo que dar otra asignatura justamente de 8 a 10, pues resulta que he tenido que hacer el cambio con IDIL, ¿vale? Entonces, en principio, salvo que haya algún otro cambio, como veis, por ejemplo, la siguiente clase no, la siguiente tutoría, porque estas son tutorías, no son clases, será el día 14 de octubre, que si no recuerdo mal, ¿vale? Ya es día de examen. Sorpresita para llegar. Encantado examen, ¿no? El segundo día, examen arcano. Recordar, de todas formas, lo voy a verificar. Eh, La semana pasada en Ford no había más temas y más manuales colgados. no, aquí yo solamente he abierto la unidad 1. ¿Vale? ¿Te aparecieron más? Había hasta 6 manuales y actividades y todo. Sí, pero seguramente eso era porque todavía no se había... Si te diste cuenta, seguramente eso era, por ejemplo, los criterios de evaluación, estaban los del año pasado. Vale, entonces, yo lo que hice, espera un momento, para confirmaros esto y así. Esto es eficiencia primero, vale. 14 de octubre, exacto. 14 de octubre va a ser el primer examen, ¿vale? Que es donde yo os decía, aquí, ¿vale? Bien. De 8 a 10. De 8 a 10, en principio sí. Luego el siguiente, si queréis lo podéis ir apuntando, ¿vale? Para que no se os pierda. 11 de noviembre, segundo examen. Y el último examen es tercer examen, 16 de diciembre.
¿Vale? 14, 11, 16. Sí. ¿Vale? Entonces, yo lo que he hecho, como estaba diciendo Antonio, en principio solamente está abierta esta unidad. ¿Vale? El segundo parcial. 11 de noviembre. Sí, pero de 6 a 8. No, en principio, todas como son de 8 a 10 y salvo que Aidil me diga alguna cosa en contrario, ¿vale? Pues todas las clases serían de 8 a 10. Algo que, de todas formas, si hubiera algún cambio, otra cosa importante es que yo siempre me voy a comunicar con ustedes a través del foro de tablón de anuncios. ¿Vale? Y aquí yo pongo, pues la clase del 14 de octubre o la tutoría del 14 de octubre, en vez de ser de 8 a 10, pues de 6 a 8. Y entonces, pues, supongo que le llegará un correo o una notificación a su correo diciendo Marcelo Martínez ha hecho una nueva no sé qué en el foro de tablón de anuncios. Entonces ustedes sabrán que yo he puesto algo nuevo y entonces pues ustedes lo miran y entonces verán pues la variación que hay. ¿Vale? Entonces no es una cuestión, yo siempre recomiendo a todo el mundo de que al menos vean la asignatura aunque sea una vez al día, es decir, que entren una vez al día. A lo mejor no he puesto nada nuevo, a lo mejor de repente la típica ley de Murphy, justamente la semana o los días que tú no ves, tú no lo pones, porque resulta que yo cuelgo algo nuevo. ¿Vale? Porque yo veía, a ver, yo no voy a abrir todos los temas de repente. ¿Vale? Yo voy a ir abriendo poco a poco. ¿Vale? Por ejemplo, ahora solamente está abierto el tema 1. Yo lo que hice luego los oculté, aunque ustedes lo ven aquí como si estuvieran visto, ustedes no los pueden ver. ¿Vale? Solamente ven el 1. ¿Vale? Entonces, me pondré en comunicación, todos los anuncios los haré a través de este foro. Luego he puesto aquí un foro de presentación, en el cual yo me he presentado, y como yo pues no tengo el gusto todavía de conocerlo, pues al menos que se presenten ahí, un poco pues, un poco es una forma de ir conociéndolo, ¿vale? Y un poco a seguir interactuando entre profesor y alumno, ¿vale? Entonces yo les animo, un poco me he presentado aquí, les he dicho un poco de mi trayectoria, lo que soy, lo que he estudiado y tal. Otra cosa importante es que si ustedes quieren contactar conmigo para que haga algo que no sea estrictamente de los temas o la asignatura, ahí tienen el correo mmartinez@icbs.es. ¿Vale? Si es algo que no tiene que ver estrictamente con la asignatura, pero si es una duda de la propia asignatura, ahora lo veremos, que yo os recomiendo, os pido que lo pongáis en el foro del tema en concreto. ¿Por qué? Porque a lo mejor la duda de Antonio puede ser la duda de Artemio. Y entonces, si ya le contesto a Antonio y lo ve a Artemio, pues ya no tengo yo que... Ya resuelvo la misma duda a 2 personas o a 3, ¿vale? O a todo el mundo. ¿Entienden o no? ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Una duda, ¿no? Dime. Los temas que antes estaban abiertos y ahora no, son los que después va a abrir, son los mismos. Yo los imprimí todos, no sé si son los mismos. Ese es el Yo problema. también lo hice. Es que se veía, ¿no? Sí. Estamos bien. A lo mejor se veía. No, ahora Sí. mismo no. No, sí. Yo interesado, pero era el año pasado. Y era entrenador y creo que puse en la actividad para mañana, para ayer. Por eso. Bueno, no disponible. Por eso. Entonces, No, la actividad que me acuerdo. a ver, Yo no la vi. aquí hay una actividad, pero yo la oculté. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, acabo de abrir yo una, que es distinta a la que te oculté. Es decir, es que lo que tú estás viendo aquí no es lo mismo que tú ves ahí. Tú ves aquí 2 cosas y una que está abierta ahora. ¿Sí la ves? ¿Era para ayer? No. Ah, sí, vale, sí, perdona, sí, tienes razón. Tienes razón que lo puse para la actividad de ayer porque la generé ayer y resulta que estaba intentando antes acceder
al buzón, pero como resulta que el servidor estaba caído. Esta mañana no dejaba entrar. Dice que estaba lleno. Bueno, sí, estaba como El decía. mensaje me salía de ahí. Bueno, entonces lo que voy a hacer en un momentito lo cambio. Y así no tenés ese problema. Entonces, lo que estaba diciendo de los contenidos. Estamos 30. Sí. 30. Estamos a las 6. Estamos 30 de septiembre. ¿El calor y la actividad? Hombre, vamos a ver, la cuestión es que las tutorías, yo no sé si les ha comentado algo ID, no se configuran como una especie de venimos a dar clase y yo suelto la perorata y ustedes están ahí las 2 horas pues sin hacer nada. Se configura como una cuestión de yo abro el tema días antes, una semana antes de dar la clase. Entonces, ustedes lo miran, lo leen, lo estudian y luego la siguiente clase, si tienen dudas, me las dicen. Pero yo entiendo de que ustedes han mirado el tema, lo han leído y si no dicen nada, pues es que lo han entendido. ¿Vale? Entonces, lo que siempre, lo más posible, lo que vamos a tratar es siempre de hacer aplicaciones prácticas aquí en la clase sobre los contenidos. No venir a soltar el... O sea, esa, por ejemplo, lo que está Artemi viendo, es la actividad que quería hacer ahora, hoy. ¿Vale? Pero obviamente, como hoy es el primer día y un poco una introducción, pues parte de ese tiempo no lo vamos a comer. ¿Vale? Entonces, estamos... sí, con lo de los contenidos. A ver, si lo veis impreso, no quiere decir que sean vanos. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, os lo digo. Tema 2. Contratos de trabajo y modalidades de contratación. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, aquí no debería decir financiación, debería decir contratación. ¿Vale? Yo les digo. ¿Vale? Para que no os confundáis. Es que, por ejemplo, a ver, si aquí... No, en este parece que... No, aquí. En el último punto, tipos de contratos. Ha cambiado alguna cosita. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo que tengo... O bien, para que así no hayáis desperdiciado el haber impreso, yo lo que haré en todo caso, pues lo que hago es pongo un anexo y se manda. ¿Vale? Porque resulta que es una cuestión de contrato, pues resulta que se ha hecho una reforma por parte de una reforma que a mi juicio no lo es tanto, sobre los tipos de contratos que hay establecidos actualmente en la legislación laboral. Entonces, esta parte no es estrictamente verdad, ya, es decir, ha habido un cambio. Entonces, esta parte, por ejemplo, no nos va a servir exactamente así. Es parecido, pero no es igual. ¿Vale? Entonces, si se lo estudian así, no está al 100% mal, pero hay algunas cosas que han cambiado. Entonces, pues tengo que poner un anexo precisamente a esto para que vosotros veáis las diferencias que hay. ¿Entendéis? Entonces, no quiero decir que no valgan, pero puede que haya alguna modificación que ponga que también tenéis que tenerla presente. ¿Vale? ¿Ok? Pero de todas formas, así pues, puede servir para que vayáis estudiando. ¿Vale? ¿Ok? Por eso los oculté. ¿Vale? Menos el primero. A ver, el tercero fue así, pues ya vamos viendo los distintos temas que componen el módulo. El primero se llama Legislación y Relaciones Laborales, que es un poco una introducción al ámbito laboral dentro de las empresas, ¿vale? Luego el tema 3, Orientación Sociolaboral e Itinerario Formativo, que nos dice un poco, digamos, distintos caminos o distintas herramientas que nosotros podemos seguir a la hora de insertarnos dentro del mercado laboral, ¿vale? Luego, tema 4, acceso al empleo público y privado,
que hace referencia pues a formas en cómo nosotros podemos encontrar fuentes donde nos podemos enterar, pues, por ejemplo, ofertas de empleo, como por ejemplo, aquí por ejemplo yo les enseñaré pues a meternos por ejemplo en una oferta de empleo público, ¿vale? Es lo que habitualmente se dice en una oposición, y entender, en primer lugar, dónde pueden aparecer, y en segundo lugar, qué es todo esto de la base de la oposición, enterarnos de, por ejemplo, dónde está la parte dedicada pues, a los temas que componen esa oposición, los distintos ejercicios que componen la oposición. Entonces, por ejemplo, si esa oposición tiene lo que se llama una fase de mérito, ¿vale? Pues entender lo que es eso y cómo nos puede ayudar o nos puede perjudicar en una oposición. Es decir, coger un texto, ya les pondré uno de unas oposiciones que, por ejemplo, salieron la semana pasada, no específicamente para cuestiones de eficiencia energética, pero para otro tipo de empleo. Pero más o menos todas son iguales, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es que al menos ustedes se acostumbren a verlo y entenderlo, ¿vale? Y que también, yo no sé si ustedes le tienen miedo o no, cuando ven un texto legal, no les da miedo, les da miedo en el sentido de que yo no entiendo nada de esto, ¿vale? Pues un poco también es que ustedes vayan perdiendo el miedo en el sentido de que ustedes sean capaces de leer un texto legal y sepan buscar, encontrar y entender la información que les está dando, ¿vale? Eso puede ser muy importante porque, quién sabe, si ustedes más adelante, pues en cualquier momento, pues sale cualquier convocatoria de empleo público y a ustedes les puede interesar. Entonces, por un lado, saber dónde buscarlo, saber dónde lo podemos encontrar y por otro lado, entender una convocatoria, ¿vale? Luego, el tema 5, mercados y magnitudes socioeconómicas. Aquí un poco vamos a hablar de entender, cuando nosotros vamos a crear, ustedes por ejemplo, si no recuerdo mal, parece que es en tercero, es en una asignatura que se llama Empresa e Iniciativa Emprendedora, en la cual básicamente lo que nos viene a decir es que ustedes se acostumbren a crear o a tener los conocimientos básicos para crear lo que se llama un plan de empresa, que básicamente es un documento en el cual tú expones las líneas maestras de cómo piensas crear un negocio, ¿vale? En este caso, pues, como ustedes son de eficiencia energética y energía solar térmica, pues, por ejemplo, un negocio sobre eso, sobre implantar, lo que sea, lo de un negocio para instalación de captadores solares, ¿vale? O de, por ejemplo, de captadores solares y además con la instalación para agua caliente, ¿vale? Que llevan unas tuberías, llevan unos PVC, llevan ahí unas cosas. Por ejemplo, piensan pues hacer una empresa de eso, ¿vale? Pues entonces necesitamos conocer una serie de elementos que se dan en esa asignatura, pero aquí también lo que vamos a ver es una introducción precisamente a eso. Y por otro lado, yo también les voy a dar una herramienta, que es realmente una página web, en la cual pues ustedes podrán ver lo que se llaman las magnitudes económicas a grandes rasgos que puede tener una región, un país, ¿vale? Entonces nos meteremos en la página del Instituto Canario de Estadística y entonces ahí pueden ver magnitudes económicas de muy diversas índoles. Entonces pueden ver, por ejemplo, la evolución, por ejemplo, evolución del número de nacimientos, o evolución del número de compra de ordenadores, o de compra de coches, o de venta de equipos informáticos. Entonces, viendo esa evolución, si ustedes ven que, por ejemplo, el número de nacimientos en una región va creciendo a lo largo de los años, podrían pensar de que a lo mejor hay una mayor posibilidad de que haya más mercados si ustedes montan, por ejemplo, en este caso, un negocio para venta de ropa de bebé, ¿sí o no? Si ustedes ven que crece el número de nacimientos, ¿qué va a pasar? Que va a haber más demanda de qué? De productos para bebé. Y si hay más productos, más demanda, por ejemplo, uno de esos elementos puede ser la ropa. Pues a lo mejor nos interesaría tirar por ahí a la hora de crear un negocio. Entonces, pues ustedes que se acostumbren también, aunque sea, a buscar esa información, a verla y que sepan entender, ¿vale? Si nosotros vemos un incremento, pues eso quiere decir de que va a haber más nacimiento. Entonces, a medio y largo plazo va a haber más demanda. Por lo tanto, a lo mejor podemos tener una oportunidad de negocio por ahí, ¿vale?
Y luego, por último, es también una cosa muy importante, es seguridad y salud laboral. ¿Vale? Ustedes inician una andadura en este ciclo, en un negocio o en un entorno en el cual van a estar continuamente matraqueando con cosas que son de plástico, cosas que son de, por ejemplo, los captadores solares, si no recuerdo mal, tienen una placa que parece como una especie de vidrio, ¿no? Después, dependiendo del tipo de captador solar, tiene una parte intermedia que es vacío, y luego debajo pues, tiene la propia placa. ¿Vale? Pase. Hola. Disculpe, Sí. yo vengo del curso de QN, que va a empezar las cosas. Ajá. Me preguntaba si podía esperar aquí, si no le es inconveniente. Bueno, no pasa nada, si quieres así de paso ves también el módulo de FOD. Y aunque no me hace tal vez en un futuro. Disculpe. Vale. Bueno, pues nada, ustedes también van a estar trabajando pues cosas relacionadas pues con metal, ¿vale? Van a estar trabajando con cosas a lo mejor pesadas, ¿vale? Entonces, es necesario y es interesante que ustedes tengan al menos unas mínimas nociones de, por ejemplo, los típicos riesgos que se pueden encontrar a la hora, por ejemplo, de instalar una instalación de agua caliente. O, por ejemplo, saber, a partir de la identificación de esos riesgos, pues cuál puede ser, por ejemplo, lo que se llama la evaluación de riesgo. ¿Vale? Cuando se inicia un negocio, no sé si lo por aquí. Cuando se va a iniciar una actividad, una de las primeras cosas que especifica la legislación que hay que hacer es hacer una identificación de los riesgos. ¿Vale? Si ustedes van a trabajar montando instalaciones de agua caliente o captadores solares, yo una de las primeras cosas que yo pensaría, es, por ejemplo, viendo la instalación que hay en el techo aquí del centro, es que, por ejemplo, ustedes pueden tener caídas porque se tropiezan con las placas, ¿no? Eso es lo que se llama caídas al mismo nivel. Entonces, si yo sé que ese es el riesgo, es decir, posibilidad de caídas al mismo nivel por tropezarme con objetos, ¿vale? Si yo puedo quitar ese riesgo, lo que tengo que hacer es eliminar. Pero obviamente ustedes no van a poder quitar la placa y ponerla, yo qué sé, suspendida en el aire. O no la van a poder poner sobre tierra, bajo tierra para que puedan andar tranquilamente, ¿vale? Entonces ese es un riesgo que no pueden evitar. Entonces lo que se dice es que cuando los riesgos no se pueden evitar, lo que tenemos que hacer es una evaluación de esos riesgos. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca ese riesgo? ¿Y cuál es, si se produce, cuál es la gravedad que me puede tener que se produzca ese riesgo? Si yo, por ejemplo, me tropiezo y me caigo y, por ejemplo, tengo la mala suerte de que me doy la cabeza contra uno de los cantos de la placa solar, ¿qué puede pasar? Piensen, ¿qué puede pasar si me doy en la cabeza con un canto de una placa solar que eso es metal? Te puedes abrir la cabeza y depende de dónde caiga, pues puede ser más grave o menos grave. Entonces, en principio puede tener cierta gravedad, ¿vale? Entonces tenemos que hacer una evaluación. Tenemos que identificar y cuál es la probabilidad de que se produzca ese riesgo. Pues yo lo vería bastante probable. Si estamos continuamente caminando entre placas, es bastante probable que te puedas tropezar y te puedas caer. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a ver aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí, esa es una de las cosas que también aquí, a ver, no lo puse. Entonces, por ejemplo, lo que haremos, traeremos fotos, yo les diré, ven, ¿ustedes qué riesgos identifican ahí? Por ejemplo. Otro riesgo que, por ejemplo, a mí se me ocurre así, a bote pronto, por ejemplo, yo pienso de que si esas placas la mayor parte del tiempo van a estar orientadas de forma que la mayor parte del tiempo van a estar expuestas a la luz solar, ¿qué puede pasar sobre su superficie? Es bastante caliente, con lo cual es bastante probable de que si ustedes tocan esas placas sin la debida protección, ¿qué puede pasar? Que estén expuestos a quemaduras, ¿vale? Entonces, pues hablaremos un poco de eso, ¿vale? Otra cosa importante también es, como estaba diciendo Antonio,
es que ya lo estaba un poco abarrontando, es que si, por ejemplo, nosotros no podemos evitar ese riesgo en el sentido de que es posible de que lo suframos y no lo podemos quitar, una de las cosas que vamos a tener que hacer es articular aquellas medidas, bien sea a través de equipos de protección colectiva o bien a través de equipos de protección individual, que eviten que podamos sufrir daño. Para el caso de las placas solares, para evitar quemaduras, yo lo primero que pensaría es, como no se puede evitar, ¿vale? No podemos evitar que las placas no estén calientes, pues yo obligaría a todos mis trabajadores y trabajadoras que estuvieran trabajando en una instalación, ¿vale?, bien manteniéndola o bien instalándola, que llevaran un EPI, que en este caso pues fueran guantes, de forma que si lo tocas, no te quemes, ¿vale? Pues eso es una de las cosas que quiero hablar en este tema y que ya pondré, ¿vale? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto me parece un rollo patatero, que no tiene nada que ver con las instalaciones térmicas, no tiene nada que ver. ¿Son 6 temas? Son 6 temas, espera, ¿A 2 por examen? No vas a arreglar. a ver, espera. Son 6 unidades, ¿no? Sí, pero lo que tengo que ver cuántas clases son, cuántas tutorías. A ver, esta es la de hoy, esta es examen, tendríamos 1, 2, 3, 4, no, ¿Examen? este es examen, 3, 4, pues tendríamos justamente una tutoría por tema. ¿Date cuenta? Porque, por ejemplo, hoy es tema 1, examen, tema 2, tema 3, examen, tema 4, tema 5, tema 6, examen. ¿Bien? Entonces, para el examen del 14, pues entrarán los contenidos del tema 1. No, el tema 2, ¿no? El 2 y el 3 los daremos aquí. A ver, ya los tendrán disponibles para que ustedes, después del examen, puedan ya el 21 y el... No lo veo bien, tengo que hacer un poco más grande. El 21 y el 28 podamos, ustedes puedan esas tutorías, pues empezar todas las dudas y hacer las actividades correspondientes a esos temas. Porque luego el siguiente es el día 11, que es el segundo examen, ¿lo es? 12 y 4. No, sería 2 y 3. Porque luego, el día 18 de noviembre, tema 4, tema 5, 25 de noviembre, y tema 6, 2 de diciembre. ¿Vale? Vale. Y entonces, para allá el día 16, es tercer examen. A ver. Hombre, por ejemplo, a lo mejor el tema de seguridad y salud laboral pues sería más interesante. Entonces, a lo mejor se los abro antes y a lo mejor, si el día 25, por ejemplo, del tema anterior no hay dudas ni nada, y hemos hecho la actividad, pues a lo mejor cogemos una parte del día 25 y el día 2 para el tema de salud y seguridad laboral, por ejemplo. Eso ya un poco se va bien, ¿vale? Pero en principio la distribución es esa. ¿Ok? Entonces más o menos está cuadrado para que un tema por tutoría. Entonces, para el día 14, pues tema 1, con los contenidos que ya hemos visto aquí. Con los contenidos que estén colgados, más lo que veamos hoy aquí, pero eso no quiere decir que desde el 30 al 14 yo no cuelga nada más en el tema 1. ¿Vale? Porque no venga a clase y porque no estemos en clase, no quiere decir que yo colgue cosas nuevas y que eso también entraría. Porque esa es otra cosa que también quiero comentarles a ustedes ahora. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, entonces, aquí ya tengo abierto. A ver, otra cosa importante que quiero recalcarles, los criterios de evaluación, para que se les quede a todo el mundo bien claro, bien clarito,
¿vale? Y así no tengamos malentendidos o no tengamos, es que yo creía que, es que yo pensaba que, yo quería que esto era diferente. ¿Vale? Prefiero gastar un parte del tiempo de hoy para que usted lo tenga muy claro. A ver, cada docente establece sus propios criterios de evaluación, es decir, los míos no tienen por qué coincidir con los de IB. ¿Vale? Entonces, yo lo estructuro en 3 grandes bloques. Parte de la nota va a ser la actitud que ustedes tengan. Parte de la nota va a ser la participación, ¿vale? Y los trabajos que realicen, ¿vale? Tanto aquí en las tutorías como los que yo les marque para que ustedes hagan en casa. Y la tercera parte corresponde a la nota de los propios exámenes, ¿vale? Entonces, la nota de los propios exámenes corresponde aquí lo que pone criterios conceptuales, ¿vale? Que en la nota final que ustedes van a tener, va a tener un peso, va a tener una ponderación en la nota final. ¿Entienden lo de la ponderación? Os lo explico. ¿Entienden lo que es la ponderación de algo? El peso que tiene algo sobre el total. Más alto. No exactamente. Si dividimos la parte que corresponde a si eso es 10, vamos a suponer eso. Si por ejemplo, no llega al 4, será por debajo del 4. la nota, por ejemplo, que ustedes máximo pueden tener para la nota final, de los exámenes es un 4,5. Es decir, nunca van a obtener más de esa nota, porque está ponderado un 45%. ¿Vale? Quiere decir que, por ejemplo, ustedes en el examen 1 sacan un 10, en el examen 2 sacan un 10 y en el examen 3 sacan un 10. Entonces yo lo que haré, primero, en primer lugar, tienes que tener los 3 aprobados. Si tienes alguno de los 3 aprobados, pues ya no puedes aprobar. ¿Vale? Tienes que tener los 3 aprobados para aprobar. Para que yo te haga, es decir, te sume las 3 notas y te la divida entre 3. Es decir, en este caso sería 10, 10 y 10. ¿Cuánto sería? 30, ¿no? Lo divido entre 3, me sale un 10. Y a ese 10 le hago un 4,5. Pues también 4,5 en este caso. Si tienes una nota diferente, pues tendrás menos. ¿Vale? Pero siempre, en cada examen, tienen que sacar al menos un 5. ¿Vale? Que a alguien le queda el primer examen o el segundo examen y no lo ha aprobado, pues yo le doy la opción de que en el tercer examen, además de la parte del tercer examen, intenten recuperar la parte que les queda pendiente. Si no la aprueban, se van directamente a junio. Y si ni en junio tampoco la aprueban, al año que viene se van con todo. ¿Vale? No se guardan partes ni nada. Te vas con toda la asignatura. ¿Entienden o no? ¿Ok? Luego, los procedimientos. Ahí, pues lo que yo estaba diciendo antes, se incluyen los trabajos que se hagan aquí, las actividades que se hagan aquí, las cosas que yo les mande para casa, pero también, por ejemplo, yo puedo poner, por ejemplo, voy a salir un momentito del módulo y, por ejemplo, les voy a, bueno, no voy a salir porque si no después me voy a hacer un rollo para después volver a entrar. Pondré aquí, todavía no lo he puesto, pero lo puedo poner, abrir nuevo foro y postear nuevas cosas. Por ejemplo, abro un foro sobre, por ejemplo, el tema 2 que habla sobre contratación, pues abriré un foro y lo voy a abrir. Sobre que ustedes me hagan análisis de contratos, de tipos de contratos. Entonces yo lo que les pediré es que ustedes participen en ese foro. Si no participan, pues de 45 ya no lo van a tener. ¿Vale? O por ejemplo, yo cuelgo una noticia sobre algo relacionado con alguno de los temas y les pido su participación. ¿Vale? Entonces, de todos los trabajos, de toda la participación, pues yo sumaré todas las notas, las dividiré entre el número de actividades que hayamos hecho y de eso será el otro 45. Y luego queda la actitud que va a valer un 10. ¿Qué va a ser la actitud? Cuando tú, por ejemplo, a una persona le dices, mira, que tiene mala actitud, ¿por qué crees que se lo decimos? ¿Por qué? Desidia. Por ejemplo, entrenan las cosas fuera de fecha, ¿vale? O por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, de entregar una actividad,
Pues yo qué sé, hay personas que a lo mejor pues, me cogen un papel, empiezan a escribir a mano, me lo escanean y me lo mandan. A lo mejor hay otra persona que se le ocurra más y lo hace en su Word, le pone, pues, lo prepara bien y me lo envía. Entonces, obviamente, cuando yo no sé, no conozco nada de ustedes, pero si por ejemplo yo veo todo eso, a la hora de que yo pensar de cuando ustedes fueran a un trabajo, ¿cómo lo harían? Pues yo le pensaría que tienen una mala. En base a esas pruebas que yo tengo, pues no es una buena actitud. Entonces, yo no les pongo este 10 como buenas notas. ¿Entienden? Pues un poco va de eso. Entonces, ¿cómo va a salir la nota final? Para que ustedes lo sepan, y pues tengo aquí la fórmula de cálculo aquí. Suma de las notas de los 3 parciales o exámenes divididos entre 3. Y a eso le hago el 45%. Más la suma de las notas de los trabajos dividido entre el número de trabajos por 0,45, más la suma de nota actitudinal por 0,1. Y va a salir una nota final. Con lo cual, ustedes pueden haber sacado en los 3 exámenes, digamos que tienen que hacer un 9, pero resulta que la nota final les sale un 8. ¿Por qué? Porque en procedimiento y en actitud a lo mejor tuvieron menos notas. No sé cómo se establece esta ponderación, pues va a salir así. ¿Me explico o no? ¿Duda? ¿Complicado? ¿Sí? Ah. Siempre, importante, siempre tienen que sacar un 5 en todos los conceptos. Si, por ejemplo, ustedes no me hacen nada aquí, ustedes podrían decir, no, es que yo ya tengo, he sacado un 10 en todos los exámenes, por lo tanto tengo el 4,5 y tengo un 10 en actitud. Pues ya tengo un 5,5. Entonces diré, no, tienes que haber aprobado también esta parte. Si no has entregado trabajo, tampoco vas a aprobar. Pero el 10% es un poco objetivo, ¿no? Un poco, A su criterio, ¿no? pero Si obviamente. yo, por ejemplo, le pongo el fondo rosa, no un fondo rosa. Hombre, eso no. No, me refiero que es un poco suyo, o sea, que no hay forma de decir, bueno, si yo he sacado un 5 en actitud, que es una porquería, ¿no? Y eso es muy válido, porque usted dice que eso a su criterio, lo que yo presentando me vale. A ver, tú Es un poco criterio suyo. sí, pero tú lo que tienes que tener presente es que si vienes siempre a clase, te entregan los trabajos, prácticamente te voy a poner el 10. Es decir, no voy a hacer, perdón por la presión, tan cabrón. No, era mi pregunta para eso. No. Tendrá su forma de corregir, su forma. Hombre, es que, vamos a ver, si yo quisiera en todo caso que los sí. trabajos fueran de una determinada manera, te diría, mira, lo quiero con áreas, como yo lo he visto, es decir, yo he visto, he tenido que entregar trabajo que te dicen, tiene que tener un encabezado tal, en el encabezado tiene que decir esto, luego tiene que estar con letra Times New Roman, y tiene que ser fuente de 10. Y no puede pasar de las 6 páginas. Pero claro, si yo te digo específicamente eso, tú no lo tienes que hacer así. Pero en ese sentido yo no voy a ser tan picotero. A mí lo que me interesa un poco más o menos los contenidos que tú me vas a expresar. Pero que tiene que ser una cosa muy grave, muy grave, muy grave para que yo te quite nota de la actitud. Es decir, si yo veo que vienes a clase, que estás haciendo las actividades en clase, que me entregas las actividades en fecha y en hora, y más o menos pues las haces de una forma decente, me refiero, que las hagas en el procesador, yo qué sé, pues, bueno, La explicación era un poco extremo. yo no te voy a quitar nota de la actitud. ¿Vale? ¿Entiendes? Vale, que por ese lado no voy a ser tan estricto y tan pijotero. ¿Vale? Porque al fin y al cabo también esto es un módulo transversal. Es un módulo para que ustedes tengan conocimiento sobre determinadas áreas que el currículum del título establece que tienen que tener todos los ciclos. ¿Vale? Pero ustedes no van a ser especialistas en derecho laboral. Que lo que quieren ser especialistas en montar instalaciones térmicas, ¿no? O de agua caliente, o de tratadores solares, ¿no? Soy yo. Se han apuntado por eso, por esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, otra cosa también importante es que yo no compenso. Es decir, ha sacado un 10 aquí, pero me ha sacado un 4 aquí, o un 5. No, es que se puede compensar la nota y me hacen una media entre los dos criterios. No, en cada uno de ellos tiene que haber sacado como mínimo un 5 para poder hacer esto. Si no, pues no. ¿Me explico? ¿O no? ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Pregunta?
se lo dejo siempre aquí para que ustedes siempre lo puedan ver, lo tengan presente. Entonces, yo siempre, en cada tema, lo que voy a hacer es, ustedes verán el manual o bien algún anexo que complemente ese manual, verán que puede haber una videolección o no, verán que hay un foro en el cual siempre yo voy a abrir un post en el cual ustedes me podrán responder a este post y me podrán poner todas las dudas que tengan sobre los contenidos o sobre las cosas a hacer en cada tema. ¿Vale? Y de luego que me lo comuniquen por aquí, es decir, no me pongan una duda del tema 6 en el foro del tema 1. ¿Vale? Ahí me pueden poner todas las cosas referentes a ese tema. Y luego pondré en algunos temas más, en otros temas menos, artículos, enlaces, documentos, links que sean interesantes para, en concreto, ese tema. Por ejemplo, aquí yo les he puesto hoy, no quiere decir que más adelante le ponga más, 2 documentos. Uno es la Constitución Española, que se los he puesto porque la Constitución Española es la norma, digamos, de más rango, pero que hace referencia a determinados aspectos laborales, ¿vale? Y que ustedes la tienen que ver. Y por otro lado, les he puesto otro documento, y así ustedes se van acostumbrando, ¿vale? Este es un documento que se tiene que publicar, es un documento que se llama convenio colectivo, y que por ley se tiene que publicar, todos los convenios colectivos se tienen que publicar en un sitio que se llama el BOE, que es el Boletín Oficial del Estado. Entonces los he puesto porque, uno, es norma, ¿vale?, de derecho laboral. En este caso es una norma privada, ¿vale?, de derecho laboral, y quiero que ustedes se acostumbren a manejar un convenio colectivo, ¿vale? Porque incluso les puede interesar, si ustedes en el día de mañana trabajan en una empresa o trabajan en un sector en el cual está escrito un convenio colectivo, el convenio colectivo, digamos que es un documento en el cual se reflejan cómo van a ser las relaciones, desde el punto de vista, obviamente, laboral, de trabajo y organizativa, entre un grupo de trabajadores y un empresario o un grupo de empresarios. Entonces, si ustedes quieren ver a lo que tienen derecho y a lo que no tienen derecho, se van al convenio colectivo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo obviamente no puedo poner convenios colectivos de todo, porque los convenios colectivos pueden ser de 2 tipos, o bien sean de una empresa específica o bien sean de sectores. Por ejemplo, pues existe el convenio colectivo de la hostelería en la provincia de Las Palmas. Engloba a todas las empresas el ramo de la hostelería. O puede haber, o lo hay, un convenio colectivo de la construcción, de las empresas de construcción de la provincia de Las Palmas. Engloba a todas las empresas del ámbito de la construcción. Por ejemplo, en este caso, hace referencia al convenio colectivo de una empresa en concreto, de una empresa bastante conocida, ¿vale?, que está presente aquí en Las Palmas. Entonces, a mí me interesa que ustedes lo miren. De todas formas, en la actividad en el Gordomar hay algo referente a que ustedes tienen que mirar este convenio colectivo para que se acostumbren a mirarlo, se acostumbren a ver, se acostumbren a buscar información, ¿vale? De todas formas, de esto hablaremos ahora. Y luego yo les he abierto una cosa que se llama actividad, que esto es precisamente lo que tendremos que hacer hoy. Lo que pasa es que, como siempre, la primera clase es una clase introductoria y nos comemos parte de la clase en explicar determinadas cosas generales, pues a lo mejor quizás no nos va a dar tiempo de hacerlo todo. Entonces, pues, yo, por ser la primera vez, pues yo le doy la opción de que ustedes pues lo hagan en sus casas, ¿vale? Aunque ahora hablaremos de esto. Y les he abierto el buzón de entrega, que supongo que ya saben cómo funcionan los buzones, ¿no? Como un email, en el cual enganchan el archivo adjunto y lo suben, y yo pues lo veré y le pondré una nota. ¿Vale? No sé por qué a mí no me sale... Refresca el navegador. Mira a ver si lo te sale. Una pregunta del convenio colectivo. Si, por ejemplo, usted decía, un convenio colectivo de hostelería, Sí. como supone Bañera, ¿puede tener otro convenio colectivo? ¿De ámbito inferior? Bueno, en el caso del tiempo que tiene el suyo, pero Bañera hace
Habría que ver el sector donde está inscrito Banjera. Yo no sé si el No, sector... dije Bañera por ser una, vamos a suponer que Bañera porque es más conocido. De hostelería, vamos a suponer, pues, de servicio. Si Bañera es de hostelería, ¿puede tener otro convenio colectivo distinto? O A puede ver, ampliar. podría, por ejemplo, yo en principio, así de pronto, yo puedo pensar, existe un convenio colectivo de hostelería, pero luego Banjera decide tener su propio convenio colectivo. Yo, en principio, no le veo que haya ninguna prohibición para que pueda tener una empresa dentro de un sector, dentro de la propia empresa, un convenio colectivo. Lo que yo entiendo, esa es una de las cosas que habría que ver y que habría que analizar, es que si, por ejemplo, el convenio colectivo del sector es mejor o es peor que el convenio de la empresa. Entonces, ahí hay un criterio que lo que viene a decir es que si hay cláusulas que son mejores para el trabajador, hay que siempre aplicar lo que es más beneficioso para el trabajador. Entonces, en ese caso en concreto, habría que ver. Pero en principio, que yo sepa, no hay ninguna prohibición para que una empresa dentro de un sector pueda tener su propio convenio colectivo, aún existiendo otro en el sector. Que va a ser mejor, va a ser beneficiario para el... Pero generalmente lo que se hace es, todas las empresas que pertenecen a un sector, pues cuando hay una negociación colectiva, pues se ponen de acuerdo y nombran unos representantes. Entonces, luego ese convenio colectivo, pues luego se tienen que ser aprobados. Entonces, si todas las empresas de un sector están de acuerdo en que haya una negociación colectiva y haya un convenio colectivo para todas las empresas, no tiene mucho sentido que luego una empresa en concreto dicte otro convenio colectivo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo no le veo ninguna prohibición, pero no le vería en ese sentido, desde esa lógica, mucha razón de ser. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poco del manual, que tampoco es muy largo, pero yo quiero que también, después, por ejemplo, otra cosa que le subiré es el documento, el libro en sí no, el documento de la norma laboral básica que es este, en España, que es el Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? También les colgaré el documento para que ustedes se acostumbren, ¿vale?, a entender y a leer pues, la norma laboral básica que existe todavía en el ordenamiento jurídico español en el ámbito laboral, que es el Estatuto de los Trabajadores. También se lo pondré, ¿vale? Aquí les habla de la legislación de relaciones laborales. Vamos a hablar un poquito de esto. Si ustedes tienen alguna duda me la comentan. Y así pues ya podemos empezar a hacer las actividades. Entonces recuerden, es decir, nosotros hoy por ser el primer día lo vamos a hacer un poco así, pero recuerden, ya para el próximo día que tengamos tutoría, pues ya habrá otros temas abiertos y yo no voy a venir a explicar todo el tema, sino lo que voy a hacer directamente pues irnos a la actividad que hagamos y ustedes vean, si tienen dudas, pues que me las pregunten, ¿vale? ¿No sabes cómo llegar a la escritorio? Es con una operación y escritorio, ¿no? Sí. No, tienes que ir. escritorio? Es que poco a poco no. Es que Windows 8 a mí personalmente no me gusta mucho. Parece que van a sacar el Windows 9 dentro de poco. Y los que tengan el 8 serán el 9. ¿Sí? Me acabas de dar una alegría entonces. Vale, porque yo me lo compré hace poco y la verdad que el Windows 8 no me... Pues no se lo regalo. El 8, 8.1, es el 9. Bueno, a ver, entonces, lo primero que dice aquí es el trabajo y el derecho laboral. Y aquí, lo que nos viene a decir, en primer lugar aparece una cosa que se llama el derecho del trabajo. ¿Vale? El derecho es una rama del saber que lo que trata de regular es las relaciones entre personas. ¿Vale? Y existen diversas ramas. No sé si alguna vez han oído hablar, por ejemplo, del derecho civil. No sé si alguna vez han oído hablar del derecho penal. No sé si han oído hablar alguna vez del derecho fiscal. Alguna vez han oído hablar del derecho laboral. Alguna vez habrán oído hablar a lo mejor del derecho canónico. Entonces son distintas ramas del saber incrustadas dentro del derecho que lo que intentan regular son determinados aspectos. Por ejemplo, otra rama es el derecho mercantil, que regula las relaciones entre los comerciantes, por eso se denomina mercantil. Entonces hay una rama que regula las relaciones laborales, que es el derecho al trabajo. ¿Vale? Entonces, una de las primeras cosas que tienen que tener claro es que para que una relación se pueda definir como laboral,
tienen que darse una serie de características. Y si no se dan esas características, esa relación no se puede denominar laboral. Entonces las características las tienen aquí. Entonces básicamente son 4. Voluntariedad, ajeneidad, dependencia y retribución. ¿Qué quiere decir eso? Una relación laboral es voluntaria porque tiene la característica de voluntariedad porque cuando un trabajador decide trabajar por una empresa, lo hace no obligado, entre comillas, lo hace de forma voluntaria. ¿Vale? Si yo decido trabajar en el BBVA, o decido trabajar en Iberia, o decido trabajar en otra empresa, yo libremente soy el que decido que voy a trabajar ahí. ¿Vale? Entonces, toda relación laboral tiene la característica de voluntariedad, es decir, a nadie se le puede exigir y obligar a trabajar en una determinada empresa. ¿Vale? En lo que existe siempre el derecho, es decir, no se le puede restringir el derecho de la voluntad a la persona que quiere trabajar, ¿vale? Aunque está recogido en la Constitución de que todos los españoles tenemos el derecho a trabajar y el deber de trabajar. Es una cosa que ya nos empieza a chirriar, ¿no? Porque deber sí tenemos, pero aunque tenemos el derecho, todo el mundo consigue trabajo, algo está fallando ahí ya. Luego, ajeneidad. ¿Qué quiere decir ajeneidad? Eso es lo típico que muchas veces ustedes oyen hablar y dicen, no, es que yo estoy trabajando por cuenta propia. Pues estoy trabajando por cuenta ajena. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la característica de ajeneidad? Ajeneidad quiere decir que cuando tú trabajas por cuenta ajena para un empresario, los frutos de tu trabajo no se incorporan a tu patrimonio. No obtienes ganancias tú, sino que el fruto de tu trabajo se incorpora, o la riqueza que tú generas, se incorpora al empresario. Luego, el empresario te gratificará, así entre comillas lo podemos decir, por precisamente ese rendimiento de esos frutos que has tenido. ¿Vale? Entonces la ajenidad es eso, que los frutos, cuando tú trabajas por cuenta ajena, no son directamente para ti, son para el empresario. Sin embargo, cuando, por ejemplo, existe un trabajo por cuenta propia, que son lo que comúnmente se llaman autónomos, lo que tú haces, lo que tú realizas, es ganancia para ti. No es ganancia para otra persona, ni para otra entidad. ¿Entiendes o no? Pues entonces también para que una relación se pueda planificar laboral tiene que ser ajena. Tiene que existir la característica de ajenidad. ¿Vale? O está la dependencia. ¿Qué quiere decir dependencia? Quiere decir que cuando tú voluntariamente aceptas trabajar para un empresario o una empresa, tú voluntariamente decides someterte a el poder de dirección y organización que establezca el empresario. Es decir, el empresario dirá, mire, si usted quiere trabajar aquí, pues tendrá que venir de 8 a 3, tendrá que trabajar en tal sitio y tendrá que realizar determinadas tareas. Y entonces, pues tú, dentro de tu voluntariedad, pues decides trabajar bajo esas condiciones. Eso es lo que se denomina dependencia. Obviamente, esas condiciones tienen unos ciertos límites. Obviamente, pues se van a caer. Pero obviamente un empresario no te puede decir a ti que voy a instalar una instalación de energía solar disfrazado de Papá Noel. ¿Lo verían lógico? No. O por ejemplo, hay determinadas cosas, por ejemplo, un empresario no te puede decir, obligarte a que tú te pongas, por ejemplo, a trabajar vendiendo, por ejemplo, material ilícito, que hace, por ejemplo, drogas. ¿Vale? Hay determinadas cosas que el empresario, aun cuando en su derecho que tiene de que tú hayas sido, te pongas como dependiente de él o de ella, que no puede obligarte a hacer. ¿Entiendes o no? Luego hay una última que es retribución. Obviamente, si tú voluntariamente aceptas que los frutos de tu trabajo sean para el empresario o empresaria y además está bajo su dirección, pues obviamente se tiene que establecer lo que se denomina un quid pro quo. ¿Suena algo la palabra quid pro quo? Esto es un término legal en derecho
quid pro quo. Quid pro quo. Pro quo. ¿Vale? ¿Qué viene a decir esto? ¿Ustedes por casualidad vieron alguna vez El silencio de los corderos? ¿Vieron la película? Sí. Salía Anthony Hopkins y Jodie Foster, que ganó un porrón de Oscar, y a partir de ese momento, pues, Anthony Hopkins, por lo menos, aunque Jodie Foster era ciertamente ya un poco conocida, pero Anthony Hopkins ya se hizo mundialmente famoso. No sé si recuerdan una escena en la cual, pues, el señor Aníbal Lecter, estaba encerrado en su famosa celda. Entonces vino la gente esta, como se llamaba, a intentar convencer al señor a este asesino, para que les ayudara en la investigación para encontrar otro asesino que estaba secuestrando y matando, pues, mujeres, ¿vale? Entonces, al final, el señor Aníbal Lecter le dice: si usted quiere que yo le ayude a encontrar al asesino, usted me tendrá que dar algo a cambio. Me tendrá que contar cosas de usted. Y entonces, en un momento determinado de la conversación, pues les habla precisamente de este término, el quid pro quo. ¿Qué viene a decir? El quid pro quo es: si yo te doy algo, a cambio tú me tendrás que dar algo. Ofrecer algo para que yo acepte este tipo de relación. Pues entonces, básicamente, el quid pro quo que se establece en toda relación laboral es que, a cambio de que yo acepte una dependencia y acepte una genialidad, que tú me tienes que retribuir de alguna manera. Bien sea, puede ser, lo más normal es que sea a través de una remuneración en metálico, de una retribución dineraria. Pero lo que también puede pasar es que parte de esa retribución puede ser en especie. En especie quiere decir que yo, por ejemplo, te retribuya. Por ejemplo, puede ser habitual que, por ejemplo, trabajes en un hipermercado, en un supermercado, y parte de la retribución, pues, sea en productos que se puedan valorar en dinero. Es decir, yo, en vez de pagarte, por ejemplo, 1.000 euros, te pago 950 en dinero y 50 en productos, por ejemplo, un saco de papas y otros productos que se valoran en 50 euros. ¿Vale? Eso puede ser una retribución en especie, si es muy grosso modo. ¿Vale? Entonces piensen de que la retribución no solamente es en dinero, puede ser en otro tipo que no sea dinero. ¿Vale? Luego, pues, seguidamente, entendido lo que caracteriza una relación como laboral. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Demasiado complicado? ¿No? Bueno, pues luego, aquí lo que les habla es de las fuentes del derecho. Es decir, veremos que para poder, digamos, estar reguladas estas relaciones entre empresarios y trabajadores, todas esas, digamos, relaciones tienen que estar establecidas en normas, en documentos, en leyes, ¿vale? Porque si no, no pueden ser, digamos, invocadas, ¿vale?, por las partes si entran en conflicto a la hora de dirimir un problema, un posible problema laboral, ¿vale? Entonces, todas esas normas vienen a través de lo que se denominan fuentes. Fuentes de donde emana algo. Pues las normas, las normas laborales van a seguir de una serie de fuentes. Entonces aquí les he puesto las fuentes que en el reglamento español pueden venir normas en el ámbito laboral, que son los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la constitución, leyes y reglamentos, convenios colectivos, contratos de trabajo, costumbres, reglamentos y directivas europeas, tratados o convenios internacionales, convenios y recomendaciones de la OIT. La OIT significa Organización Internacional del Trabajo. Luego, jurisprudencia internacional. Como veis aquí, estas son de ámbito internacional, pero que luego España las puede adaptar a su propio ordenamiento jurídico. Estas son internas del propio, digamos, Estado español. Entonces, sobre todo no, nos vamos a centrar en las más importantes, que son esta, Constitución, leyes y reglamentos, esta, convenios colectivos, y esta, que son contratos de trabajo. ¿Vale? Son las tres fuentes del derecho donde nos vamos a centrar: Constitución, leyes y reglamentos, convenios colectivos y contratos de trabajo. Entonces, porque son las comunes, las que más se ven, las que más se escuchan
y la que más me interesa es que ustedes tengan nociones sobre ella. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos. Tenemos por un lado la Constitución, por otro lado tenemos un convenio colectivo. Una cosa que, esto no viene ahí, pero yo se lo digo, una cosa que caracteriza a los convenios colectivos en concreto es que estas son normas de derecho privado, es decir, que las otras normas son hechas por organismos, digamos, públicos o que tienen competencias públicas. Por ejemplo, ustedes conocen de que, no, a ver, yo digo que conocen, a lo mejor ustedes no lo conocen, a lo mejor les suena, de que el Estado español está estructurado en base a 3 poderes. ¿Suena de algo? Legislativo, judicial, igual más. Y ejecutivo. ¿Vale? Entonces, quien tiene el poder para crear y aprobar leyes, ¿saben cuál es de los 3? El ejecutivo propone las leyes. El legislativo. Y el ejecutivo también hay una salvedad, en determinadas circunstancias puede dictar, en determinadas circunstancias de pretentoria necesidad puede dictarnos más con rasgos de ley. Lo que pasa es que posteriormente luego tienen que ser puestas, tienen que ser, digamos, aprobadas por el Poder Legislativo, ¿vale? Pero en principio el Poder Legislativo lo que hace es proponer leyes y luego se aprobarán o no. ¿Vale? Entonces, las leyes y los reglamentos son hechos, son aprobados por el Poder Legislativo, pero sin embargo los convenios colectivos no los hace ni el Poder Legislativo, no los propone el Ejecutivo, ni mucho menos los hace el Poder Judicial, sino que nacen de entidades privadas, que en este caso son trabajadores, acuerdos entre trabajadores y empresarios, pero que aparecen aquí, ¿por qué? Porque pueden ser invocados en un juicio como norma de derecho del trabajo y puede ser invocado por un trabajador para defender sus derechos. A eso se refiere. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál es la norma suprema del ordenamiento jurídico español? Pues hasta ahora, la Constitución española del año 1978. ¿Vale? Entonces, es la norma suprema de la cual, digamos, emanan el resto de las normas, ¿vale?, que existen en el sistema ordenamiento jurídico español y que además sirven de, digamos, de sistema de guía. Es decir, la Constitución un poco dice cómo se tienen que hacer determinadas cosas, pero también especifica, digamos, los principios inspiradores sobre los cuales se deben regir de otras normas. ¿Vale? Entonces, es importante, y aunque no viene aquí, eso sí se lo voy a pedir y se lo voy a exigir. Yo no le voy a pedir y exigir que se sepan la Constitución española. Ahora sí, yo. ¿Vale? Es decir, se las exigiría si, por ejemplo, ustedes estuvieran aquí, por ejemplo, a hacer unas oposiciones y fuera uno de los temas. Lo que sí a mí me interesa, uno, es que sepan buscar información dentro de la Constitución y que ustedes conozcan la estructura básica. Eso sí. ¿Y cuál es la estructura básica? Para eso se tendrán que venir aquí. Y esta es la estructura básica en cómo se articula la Constitución española cuando se hizo. Entonces, ustedes tienen que saber que la Constitución española tiene un título preliminar y tiene 10 títulos numerados. Y que luego, dentro de cada título, existen lo que se denominan capítulos. Luego, puede haber capítulos que tengan a su vez lo que se denominan secciones. Pero solamente hay un capítulo que tiene secciones, que es el capítulo 2. Y luego, dentro, por ejemplo, de algunos títulos, o bien dentro de los capítulos, existirán lo que se denominan artículos, en el cual pues, se detallarán determinadas cosas que quiere reflejar la Constitución. Esto sí se lo tienen que saber. Y que además de los títulos, capítulos, secciones y artículos, tiene lo que se denominan disposiciones, ¿vale? Más concretamente,
En la Constitución española tienen 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. ¿Vale? Entonces, otra cosa, no les había dicho cómo puede ser el tipo de examen, y ustedes me lo han preguntado. ¿Vale? Entonces, por lo general, dependiendo del tipo de tema, pero por lo general, mis exámenes van a ser tipo test. Eso no quiere decir que en las preguntas ustedes tengan que razonar cosas. Ojito. ¿Vale? Eso no quiere decir que ustedes piensan, ah, es tipo test. Pues voy a hacer el Tim Marino 2 pingües hasta la vaca en impresa, luego esto de A, B o C. Yo creo que la más que me suena es la C. ¿Qué voy a hacer? He visto una cosa por la tele, yo creo que más la que me suena es la C. Pues no. Porque a lo mejor yo les puedo poner, en una pregunta test, les puedo poner un artículo de la Constitución y les puedo decir, en base a lo que dice este artículo, y les planteo una situación ficticia. Pues tienen que poner la que crean que usted que la respuesta correcta. O puede haber un pequeño caso práctico. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Vale. Entonces, se tienen que saber los nombres de los títulos. Por ejemplo, tienen que saber, si por ejemplo yo les pido en qué título se recogen los derechos y deberes fundamentales que tiene todo español, pues tienen que saber que está en el título 1. Pero si por ejemplo yo les pregunto que en qué título está lo que hace referencia a una de las instituciones que conforman, digamos, la ordenación del Estado español, que es el Tribunal Constitucional, tienen que saber que está en el título 9. Y si por ejemplo yo les preguntara, dado la cuestión actual del referéndum soberanista en la cuestión de Cataluña, si el gobierno español quisiera reformar la Constitución, ¿dónde encontraríamos la información que hace referencia a la Constitución a la reforma para poder reformar precisamente este texto? Título 10 de la reforma constitucional. ¿Vale? Entonces, no se tienen que saber la estructura básica, eso sí. No se tienen que saber, a ver, por ejemplo, otra cosa que sí tienen que saber es que además de tener estas 4 disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y final, la Constitución española tiene 169 artículos. ¿Vale? Yo no le voy a pedir y preguntarle, ¿el artículo 20 está en el título 1 o en el título 3? No. Pero yo sí te puedo poner un artículo del título 1, en base a eso hacerte una pregunta. ¿Me explico? Entonces, no se lo tienen que aprender de memoria, pero al menos entender lo que leen. ¿Vale? Entonces, yo les animo a que no se lean los 169 artículos, pero al menos, por ejemplo, hay algunos artículos que son una chorra, sinceramente. Artículo 5. La capital del Estado español es la Villa de Madrid. Parece que tiene de difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si sabían este, por ejemplo. Artículo 30. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. ¿Eso qué quiere decir? Que si hubiera una agresión exterior, según el texto constitucional, nosotros tendríamos que coger las armas e intentar defender el Estado. Hombre, yo dudo mucho de que si los catalanes se ponen en armas, tengamos que ir los canarios allí a... No sé, puede ser un poco fuerte, ¿no? Sí, no, ahí, tú. ¿Eh? Los catalanes no van a ir. ¿Que no van a ir a qué? ¿A la guerra? Claro, a la casa de... Hace poco una persona me dijo, mira, lo que tenemos que... La verdad que a mí me parece un poco extremista. Tenemos que mandar a la legión para allá. Dice, si mandamos a la legión, seguro que rápidamente se le quitan las ganas de
Me pareció demasiado también, demasiado... Yo pienso que las posturas extremistas siempre son malas. Siempre yo pienso que se puede llegar a un término medio en el cual se pueda negociar, ¿no? Pero visto cómo está la cosa, de que hay determinados, en este caso, personas que están en el gobierno catalán, que se creen que tienen más atribuciones que el propio Estado español, me parece un poco... Ya el Tribunal Constitucional pues ya ha dicho con unanimidad de que este referéndum es ilegal. Pero la cuestión es que si se pretende también sacar la legalidad, tendremos que llegar a un momento determinado a mandar los tanques para allá. Porque ya avisaron a los funcionarios que si participaban se iban a la calle. Están ¿El propio gobierno catalán se lo dijo a los funcionarios? no, Artur Mas obligó a TV3 a quitar la publicidad del 9 de noviembre. Ni más posible, publicidad. Eso, por ejemplo, no lo sabía. Pero, por ejemplo, hace poco vi que ya estaban incluso exponiendo las papeletas y las urnas que iban a usar. En colegios públicos y en instituciones públicas, los funcionarios que participen en ellas, lo ponen en la calle. Ah, pues eso es lo que llamarán la gente ciudadana a que vayan a las mesas. Sí, pero en el colegio público, que es en la calle. La gente dice que los catalanes pueden subsistir independizados por las industrias y todo eso, pero ahí es donde me va a interesar que el Estado lo cierre. La cuestión es que, por ejemplo, si tú, no sé si lo sabes, por ejemplo, la catalana es una de las comunidades que está más endeudada, ella es la que más suele pedir dinero al Estado español para sufragar sus gastos. Entonces es como una especie de, yo qué sé, el niño que le hace todos los caprichos, pero es al mismo tiempo el que más berrea. Pero no es el tema. Si se da cuenta que País Vasco y Cataluña son los países que más industria tienen de toda España, porque ha sido, porque de la época de Franco, cuando tenían problemas con ellos, les han dado toda la industria, todas las que se han puesto ahí. No, pero independizado. No, pero ahora. Se debería cerrar el grifo así, pan. No se le cierra, pero el tema cuál es ahora. Ellos tienen que es suficiente cuando se dan cuenta que tienen todo lo que tienen. Gracias a que con las negociaciones previas le han dado a la industria y le han dado. Sí, por ejemplo, es decir, digamos que el nivel de un poco de independencia, entre comillas, de autonomía que tienen las autonomías en el Estado español es una de las más altas que se pueden dar. Después tú dices, mira, pues, ¿qué más vas a querer? Obviamente es eso, que salir del Estado español, pero la verdad es que me parece... Yo no sé si también es una cortina de humo para un poco, pues... Sí, para que la gente no vea este tipo de cosas, pienso yo. O, por ejemplo, para enmascarar también un poco, bueno, no creo, pero lo del señor este de Pujol, que también es bastante grave. Se pasó 30 años en el gobierno, y se dedicaba a llevárselo todo a Andorra, y ahora resulta que sale y dice que prácticamente que todo eso venía de una herencia, vamos. En fin, país bananero. Bueno, entonces, aquí le habla un poco de... Es decir, dentro del ámbito de la Constitución, pues se especifican una serie de derechos laborales que se especifica dentro de la Constitución que se deben de tener. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, les puedo poner el examen, pues, alguno de estos y ustedes me tienen que decir si es un derecho fundamental, si es un derecho de libertad o un principio rector. Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución, por nombrar otro, nos dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. ¿No les suena un poco raro? Raro en el sentido de que se está haciendo ahora últimamente. Fíjense, un sistema público de seguridad social, es decir, un sistema público de seguridad social es que el Estado tiene que proporcionar a los ciudadanos, ¿vale?, unos determinados servicios, unas determinadas prestaciones, una determinada asistencia para el caso de que los ciudadanos se vean en situaciones de necesidad, el Estado ¿qué? Les ampare o les ayude. Entonces, que por ejemplo, que está haciendo, aunque no lo ha, por supuesto, no lo han quitado, pero que por ejemplo, que está haciendo el gobierno actual. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema de seguridad social? Cada vez, en vez de, digamos, mantenerse o ampliarse, que es lo que se está haciendo cada vez,
¿Eh? Cada vez hay menos afiliados. Eso es otra cosa, es decir, el número de afiliados es el número de personas que se inscriben en el sistema de la Seguridad Social. Porque están por un lado los afiliados y luego están los cotizantes. Los cotizantes son aquellas personas que estando afiliadas están, digamos, dadas de alta en lo que se denominan los regímenes del sistema de la Seguridad Social. Cuando tú, por ejemplo, empiezas a trabajar por cuenta ajena en una empresa, lo que la empresa hace es darte de alta en un régimen que se llama régimen general. Entonces, cuando a ti te dan de alta, la empresa lo que tiene que hacer es parte del dinero que tú ganas, te lo quita y se lo da a la Seguridad Social, porque tú, para luego tener derecho a una serie de prestaciones, tienes que haber previamente cotizado, tienes que haber previamente aportado dinero a este sistema de la Seguridad Social. Entonces, por eso, hay gente que dice, mucha gente dice, no, es que la asistencia sanitaria en España es gratuita. Una porra. Asistencia sanitaria va a pagar una parte, todos los cotizantes que aportan dinero al sistema de la Seguridad Social. Por eso, cuando tú vas al médico de la Seguridad Social, tú no tienes que pagar nada. ¿Por qué? Porque de un modo indirecto tú le estás pagando a través de las cotizaciones que estás realizando cuando tú estás trabajando. Por ejemplo, si nosotros tenemos derecho a desempleo, no es porque el Estado sea una hermanita de caridad, te da el dinero porque sí. En primer lugar, porque está establecido por mandato constitucional. Pero en segundo lugar, porque tú también, cuando tú has estado trabajando, parte de tu dinero se te ha ido también a, digamos, a ir estableciendo, aportando dinero, para en el caso de que tú te veas en esa situación de necesidad, pues digamos que el Estado luego te dé una renta para que tú puedas, durante X meses, seguir subsistiendo si no tienes trabajo. Entonces, el artículo 41, por ejemplo, instaura un derecho que tenemos y que es un derecho no, un derecho que tenemos, pero además un deber para el Estado, que es mantener un sistema público de seguridad social. ¿Vale? O sea que el Estado por la cara, el gobierno por la cara no puede decir, mira, me cargo la seguridad social, ya no voy a pagar prestaciones por desempleo, me cargo el INE y todo lo demás, ¿no? Porque como ente constitucional lo tiene que seguir manteniendo. ¿Vale? Bueno. Entonces, pues aquí vemos que tenemos una serie de derechos, ¿vale?, que están todos incluidos dentro del contenido laboral. Pues entonces, ustedes estudiense en esto y tengan bien claro dónde podemos encajar cada uno de ellos. Porque esta es la típica cosa de donde salen preguntas. El tener derecho a un salario adecuado lo podríamos encuadrar dentro de un principio rector de la política económica y social del gobierno, dentro de un derecho fundamental que tiene todo ciudadano español, o bien un derecho y libertad recogido en la Constitución. Ajá. Entonces tienen que saber. Y luego, aquí les habla de lo que se denominan principios para la aplicación de las normas. Esto que son unos principios básicos que sobre todo se utilizan en el ámbito jurídico, cuando, por ejemplo, tienen los jueces que interpretar las leyes, ¿vale? Y lo que viene a decir son distintos, hay 5, ¿vale? Y son principios que lo que tratan un poco es que si hay algún tipo de problema en toda relación laboral entre los agentes, que no son en este caso empresario y trabajador, lo que tratan un poco es que de favorecer la parte, entre comillas, más desfavorecida, que en este caso es el trabajador. ¿Vale? Por ejemplo, normas más favorables. Cuando existan 2 o más normas, cualquiera que sea su rango, aplicables a un caso concreto, se aplicará la que sea más favorable para el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Yo no se los he puesto aquí, pero se lo podría poner, se lo puedo poner para que ustedes lo vean. Hay una cosa que se llama la jerarquía normativa de las normas. Es decir, todas las normas, digamos, que no tienen la misma importancia. Yo les acabo de decir antes que la Constitución es la norma que tiene, digamos, el rango más alto. Y por debajo van a existir otras normas que tendrán un rango más bajo. Por ejemplo, existen las leyes orgánicas, existen las leyes a secas, existen los reglamentos, ¿vale? Entonces, ahí es lo que se denomina una pirámide. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir aquí? Que si, por ejemplo, las leyes orgánicas, yo se lo digo, las leyes orgánicas tienen que estar más altas que, por ejemplo, los convenios colectivos. Imagínense
que no es el caso en concreto, pero imagínense que una ley orgánica pues tiene un principio que es una norma que dice pues que, por ejemplo, un trabajador pues tiene que ganar 2.000 euros. Y resulta que un convenio colectivo te dice que ese mismo trabajador de esa misma categoría tendría que ganar 1.000. Entonces, si hay un conflicto entre dos normas, la que se va a aplicar es aquella que en conjunto sea mejor para el trabajador. Eso es lo que viene a decir, por ejemplo, norma más favorable. Entonces, en caso de conflicto entre normas, se va a aplicar la que sea más favorable para el trabajador. Eso es lo que viene a decir. ¿Vale? Por ejemplo, después aquí hay otro principio que dice que los trabajadores no pueden renunciar a determinados derechos. Es decir, un trabajador no puede renunciar porque le dé la gana, por ejemplo, a sus vacaciones. Porque eso es un derecho, digamos, de disposición necesaria que no puede ser renunciable. Yo me acuerdo cuando trabajaba al año, hace 10 días, y me la hora. Los días trabajados como pagas extra, como días extra. Eso es otra cosa. ¿Pero se puede hacer un acuerdo? Se podría hacer, en principio, si llega a un acuerdo y a todas las partes están... Esto, por ejemplo, es muy habitual, por ejemplo, en los trabajos temporales. Es decir, tú, por ejemplo, depende del convenio colectivo, pero por lo general, si tú, por ejemplo, has trabajado un año en una empresa, tendrías derecho a 30 días de vacaciones, algo que lo digo otra cosa del convenio colectivo, o bien el contrato de trabajo. Si tú imagínate, por ejemplo, has trabajado 6 meses y no has disfrutado de tus vacaciones, entonces hay dos opciones. Bien que el empresario te diga, mira, tú tienes derecho a 15 días de vacaciones, coges esos 15 días de vacaciones aparte de los 6 meses, o bien te paga la parte proporcional de lo que no has disfrutado. Si llegas a ese acuerdo, pues no hay problema. ¿Vale? Pero tú, porque sí, no, por ejemplo, has trabajado todo el año, estás trabajando fijo, no puedes renunciar no te pueden obligar a que tú renuncies a tu vacaciones. Es decir, no te pueden obligar, porque es un derecho inherente que tú tienes y tú no puedes renunciar a él. ¿Vale? Por ejemplo, eso es otro principio. ¿Vale? Y luego aquí, para terminar el tema, le habla un poco de la administración local y le viene a decir que también en el ámbito local, en el ámbito autonómico, existen otras instituciones o organismos que también velan, ¿vale?, porque se cumple la normativa laboral y se cumplan todas las cuestiones relacionadas con los derechos del trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, existen las competencias, es decir, el Estado puede transferir en base a las autonomías, pues determinadas competencias. ¿Qué quiere decir? Que a partir de, es decir, por ejemplo, imagínense, aquí en Canarias, ustedes van a una oficina del paro y no aparece INEM, ¿aparece qué? Servicio Canario de Empleo. O por ejemplo, ustedes van a un ambulatorio y no ven Servicio Estatal de Salud, ven el Servicio Canario de Salud. Es decir, el Estado lo que ha hecho es las competencias que yo tenía para gestionar el sistema de salud en la región o en la comunidad autónoma canaria, se las doy al gobierno canario para que él gestione. Entonces, pues, ellos establecen su organización, establecen cómo vamos a estructurar el Servicio Canario de Salud en el ámbito de la comunidad autónoma canaria. Pero es el Estado el que da las competencias para que el gobierno canario gobierne, gestione como quiera. Otra cosa es de dónde viene el dinero, porque el dinero quien se lo da es el Estado. Y luego el Servicio Canario de Salud, pues luego gestiona. ¿Vale? Entonces son lo que se denominan competencias. Y luego existe la inspección de trabajo, que es una figura en la cual los trabajadores pueden ir a ese sitio para denunciar determinadas empresas que, según esos trabajadores, pues o trabajadoras, estén vulnerando determinados derechos de los trabajadores o trabajadoras. ¿Vale? Y entonces, pues, la inspección de trabajo pues, puede ir a determinadas empresas y levantar actas. ¿Vale? Pues eso es de lo que viene, básicamente lo que especifica el tema 1. Entonces, sí. ¿De trabajo solo van con denuncia o hacen con También pueden ir libremente. elementos? Vale, pero lo más habitual, ¿sabes lo que pasa? ¿Cuál es la cuestión? No hay inspectores de trabajo
digamos, para poder hacer, digamos, entre comillas, inspecciones eficaces. Entonces, ¿qué es lo más habitual? Que en vez de la montaña ir a Mahoma, pues Mahoma tiene la montaña. Es decir, si tú trabajador, pues tú estás viendo que se están vulnerando tus derechos, ¿vale? En tu trabajo, pues tú lo que tienes que ir es a la inspección de trabajo y decir, mire, hacer una denuncia. Entonces, la inspección de trabajo tendrá constancia y en caso de que vea que sea algo grave, pues irá directamente a la empresa y verificará pues, si realmente se está cumpliendo eso o no. ¿Vale? Realmente hay muchas veces que no se denuncia, ¿por qué? Porque si denuncias, pues generalmente, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Pero que existe esa herramienta, ¿vale? Y que existe la inspección de trabajo como existen los inspectores de Hacienda. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis las actividades, pero yo no quiero que se me vaya la hora. Quiero que ustedes también se acostumbren a ver un convenio colectivo. Esto es un convenio colectivo real de una empresa, no es del 2014, es del año 2011, ¿vale? Pero la estructura, más o menos en todos los convenios colectivos, se parece. Un convenio colectivo se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado y se suele dividir en títulos y artículos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en cada título se regulan determinados aspectos de las relaciones laborales que se van a establecer y de organización y de estructura y retributivas que se van a establecer entre trabajadores y empresarios. Entonces, por ejemplo, vamos a ver uno. Artículo 15 del título 3 de este convenio. Que, por ejemplo, en el examen les puedo poner un artículo de este convenio. Es decir, en base a la información que ustedes leen, ¿qué creen sobre algo? Entonces, pues ustedes me tienen que dar su opinión. Por ejemplo, artículo 15. Vacaciones. Fíjense. Todo el personal de la plantilla disfrutará de 22 días laborables de vacaciones, de los cuales serán como mínimo 15 días ininterrumpidos. Con lo cual, en esta empresa podríamos coger, por ejemplo, una semana de vacaciones. 7 días o 5 días laborables. Aquí dice 15 días ininterrumpidamente. Sí, pero Cuando no, has dado los 15, no. lo que te da restante. No, yo puedo coger 15 de enero, y 7, y 5, y 2, por ejemplo. Pero mi pregunta es, cuando usted dice una semana, cuando usted dice que semana, se refiere de lunes a viernes según... Porque Espera. A ver, tú lees aquí 15 días ininterrumpidamente. Entonces yo lo que entiendo es que como mínimo puedes coger periodos de 15 días, pero no menos. Hay que poner la palabra ininterrumpidamente. Pero vas a coger 15, menos de 15 días seguro. Yo lo que entiendo es que de los 22 días laborales que tengo vacaciones, 15 lo tengo que coger seguido, ¿vale? Eso es 15, pero los otros 7 restantes que me quedan... Dice, y los restantes serán convenidos entre la empresa y los trabajadores de acuerdo con el calendario del año. Ahí no especifica más. Por eso, yo tendría que ir 15 días. Yo cojo 15 días de vacaciones ahora en agosto. Me quedan 7. Esos 7 días los puedo coger según el convenio entre la empresa. No me está diciendo que coja los 15 más los 7 seguidos. Me está diciendo que coja 15 y los otros 7. Pero puedo coger cuando yo quiera. Entonces yo puedo coger ahora mismo 7 días en agosto y dejar los 15 para Navidad. Porque no me está diciendo nada que coja los 15 días primero. Los 15 días son fijos. Y si días cuando yo quiera. Y puedo hacer 5 y 2. Sí, vale, ok. Sí, tienes razón. Porque te puedes coger los 22 seguidos. También. Y 21 y alguno. Por ejemplo, aquí nos dice que la empresa de mutuo acuerdo con los representantes de los trabajadores señalará entre los meses de febrero a marzo el periodo ininterrumpido de vacaciones disfrutadas. O sea que, por ejemplo, la empresa no puede poner en aviso cuando van a hacer las vacaciones ininterrumpidas, por ejemplo, porque se lo dicta el convenio. ¿Vale? Por ejemplo, esta empresa. Pero, por ejemplo, fíjense. Aquí, artículo 13, nos establece la jornada laboral. Y nos dice que el personal de administración siempre va a trabajar entre 7:30 a 3:30 de lunes a jueves y viernes de 7:30 a 3. Con lo cual, si tú estás trabajando dentro del apartado administrativo,
u otro relacionado con la administración, si tú no lo sabes, te vas al convenio y sabes cuál es el horario laboral al cual tienes derecho y por lo tanto tienes el deber de cumplir. ¿Vale? Entonces, si no te dan información de dentro de la empresa, coges el convenio colectivo y sabes a lo que tienes derecho y a lo que te exigen. Por ejemplo, otra cosa también interesante que tienen los convenios, aunque hay convenios que a lo mejor no lo tienen, sino lo tienen en un documento anexo, son los que se denominan tablas salariales, que vienen al final. Aquí es importante porque te especifica todas las categorías laborales, o profesionales en este caso, que hay en esta empresa, y luego lo que vas a ganar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, fíjense que esta empresa, además de tener, digamos, que un salario base, tiene como una especie de complemento salarial para todas las categorías, que son lo que se denominan los trienios. Esto lo que te viene a decir es que por cada 3 años trabajados, te incrementan de la antigüedad una determinada cantidad de dinero, que en este caso son 27 euros. O sea que, por ejemplo, yo les puedo poner en el examen una pregunta como la siguiente. Viendo la tabla salarial del encargado de sección, siendo este encargado de sección tiene una antigüedad en la empresa de 5 años, ¿cuál será el salario total por todos los conceptos que va a retribuir, que va a ser retribuido en el 5.º año? ¿Ese salario es el bruto o el...? Aquí no nos dice nada. En principio yo entiendo que es bruto, porque dependiendo luego de las cotizaciones, sale el neto. Si yo entiendo, a falta de otra información, yo entiendo que esto es bruto. Pero un trienio es, yo trabajo 3 años, y al terminar el 3.er año, ya al siguiente año yo tendré derecho a 27 euros con 0,5 más. Pero resulta que el 5.º año ya tengo un trienio. No, trataría de llegar al año 6.º. Para el año 7.º ya empezar a cobrar el segundo trienio. Entonces, un trabajador que trabaje 5 años en esta empresa y que sea encargado de sección, ganaría 1.121,75 más 27,05. Saldrá pues 1.148 con no sé cuánto, más o menos. Yo le puedo preguntar eso. Entonces ustedes lo que van a tener que saber es cuánto es un trienio y sumar estas dos cantidades. ¿Vale? Esto yo se lo digo para que se... No cobra todavía nada de los 2 años, ¿no? No cobra nada del segundo trienio, porque resulta que los trienios son 3 años No. y en el 5.º año le falta uno para hacer el segundo trienio y no tiene derecho al segundo. ¿Vale? ¿Existe los trienios? ¿Qué? Y quinquenio. Sí, lo que existe. Que yo sepa, sí. Otra cosa, a lo mejor en otra empresa puede ser bienio. Es decir, depende de lo que quieran negociar empresarios y trabajadores, porque en principio la legislación dice que existe total libertad. ¿Vale? Entonces, si tú llegas a un acuerdo libre entre empresario y trabajador, pues si tú quieres poner bienio, puedes poner bienio. Si quieres poner cuatrienio, pones cuatrienio. Si quieres poner quinquenio, lo más conocido son trienios y quinquenios. Por ejemplo, los quinquenios a veces lo he oído mucho también en funcionarios y cosas así. Vale, pero depende de la empresa. A mí no podemos ponernos a ver toda la casuística. A mí lo que me interesa es que ustedes vean un convenio colectivo y se acostumbren. ¿Vale? Y no le tengan miedo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en la categoría profesional, que siempre me gusta ver, que es esta. Esta es una empresa que se dedica a fabricar chocolatina. La famosa chocolatina, toda la vida, ya saben la empresa que sea, pues tiene un paquete gustador. Le pagan 640, casi 648 euros solamente por comer chocolatina. No, balletista. ¿Eh? Balletista. ¿Cómo que balletista? El dietista. Para la dieta. Ah, vale, pero yo qué sé. Es un trabajo bastante dulce, pienso yo. Además, también para el dentista. Vale, pues esto es una tabla salarial. Hay algunas que son un poquito más complicadas, esta es bastante simple. Vale, y le dice el salario hasta el 2010 y luego le dice el salario en el 2011. ¿Vale? Aquí
les pone que, por ejemplo, en el año 2011 subió un poquito más, 9 euros con un poco, y los trienios siguieron constantes. ¿Vale? Pues nada, entonces, al tajo, aunque no queda mucho tiempo ya, que son, ¿qué hora es? ¿8 menos 20 o Una cuarta. A ver, ¿de qué vas esta actividad? Por ser la primera, y como hoy hemos cogido un poco más de tiempo por la presentación y todo lo demás, yo les doy la opción de verla aquí, empezar un poco a ver de qué va, y que ustedes me la... A ver, Perdona, la tercera pregunta de esta actividad la añadiste después porque cuando yo la escribí, no lo había mandado. no, que vamos a ver, esta actividad A no ser que no es la sea- misma. Ah, no, la misma. Es decir, sí, vamos a ver, es la misma, pero yo le añadí más cosas. Sí, tienes razón. Tengo una práctica más. Sí. Y además, se las puse en Word porque va a haber una cosa que es esto. ¿Vale? Entonces, si la haces así en papel, ¿qué va a pasar? Que lo que vas a tener que hacer es hacerlo, me la vas a escribir a mano, la vas a tener que escanear para luego subirla. Entonces yo creo que va a ser mejor, Antonio, que la hagas en el propio Word. ¿Me explico? ¿Cómo vamos de procesador de texto? Más o menos lo defendemos. ¿Recurremos? ¿Sí? Bueno, ¿de qué va esto? Primero, me tienen que identificar esto. ¿Ustedes consideran que son derechos laborales o no laborales? Por ejemplo, ¿el derecho a la huelga ustedes creen que es un derecho laboral? Sí, ¿no? Porque está incluido dentro, digamos, de las cuestiones relacionadas con el trabajo, ¿no? El derecho a la huelga. Hombre, lo ideal no, aquí se lo pongo, es que ustedes busquen por la Constitución y busquen el artículo donde está. ¿Vale? Para que se acostumbren un poco a manejar. Pero, por ejemplo, el derecho a no discriminación, no, el derecho a libertad de expresión, ¿ustedes qué creen? ¿Que será laboral o no laboral? Vale, perdón. El derecho a la libertad de expresión. No, en principio no. No soy periodista. Eso, ¿no? Luego, en la segunda actividad, me tienen que coger el convenio colectivo que acabamos de ver y me dan de identificar ahí dentro 5 derechos. Y luego explicármelo con sus palabras. ¿A qué me refiero con explicármelo con sus palabras? Que no me vale el copy-paste, no me vale el control-C, control-V. El control-C y el control-V son los atajos de tecla para copiar y pegar. Es decir, esto no es... Vamos a ponerle, por ejemplo, a Marcelo... Yo qué sé. Bolsa de vacaciones. Hago esto, no me sale bien. Copy y pego. No, es decir, sí podrán copiar y pegar el enunciado, pero luego lo que quiero es que me lo expliquen. Lo dejan tiempo. ¿Eh? Lo dejan tiempo. Sí, la verdad. Yo por esa vacación. Sí, también tiene ayuda escolar. Tiempo. Sí, mira. Es decir, si tú tienes el psico, mira, te lo digo, no es chorro, ¿eh? No eso digo. Hace muchas empresas que han concurso de trabajo. Ayuda escolar, artículo 25. Artículo 15. Artículo 25. Dice, y por el concepto de ayuda escolar, la empresa abonará a todos los trabajadores que llevan más de un año en la empresa, esta es la condición que te pone. Y continúan prestando servicios en la misma por cada hijo matriculado en los estudios reseñados con puntos 1, 2 y 3, una ayuda que queda establecida de la siguiente manera. Por segundo ciclo de educación infantil, 66,80 euros. Por educación primaria y ESO, primero y segundo, 133,60 euros. Por ESO, tercero y cuarto y bachillerato, primero y segundo título de bachiller y ciclo de formación profesional de grado medio, 176,78. O sea, al menos para los libros te da. No, es que no. Año. Por lo que la de Estado, bueno, no dice que no puede ser un premio del Estado, no puede nada. Entonces, yo siempre la he puesto como, a mí tiene cosas que, por ejemplo, si te quedas de baja, te pagan el 100% del salario. Y si tienes una IT, una incapacidad temporal,
existe la normativa básica que lo que viene a decir es que cobras, si no recuerdo mal, el 60 y luego el 75, pues. Con Tilma te dicen de que si tienes una IT, por ejemplo, accidente de trabajo, desde el primer día se te va a seguir cobrando el 100%. Te cubre la empresa el 100%. Porque no vas a tener una reducción en el sueldo porque estás en situación de incapacidad temporal. Hay empresas que se aprovechen también ahora de la crisis para intentar recortar todos estos convenios colectivos, pues, amenazando de cierre y demás. Sí, incluso hay una cosa que se llama cláusula de descuelgue salarial. Hay una cosa que se llama cláusula de descuelgue salarial que se puede invocar, que se puede poner en los convenios colectivos. Es que lo que viene a decir es que si la empresa está en una situación de verdadera penuria económica, en el sentido de que no puede hacer frente a estas condiciones económicas, pues puede invocar esa cláusula de descuelgue pues para no tener que seguir manteniendo todas estas cuestiones relacionadas con el convenio colectivo. Vale, pues existe esa cláusula que se puede poner en los convenios colectivos, la cláusula de descuelgue. ¿Vale? Pero en principio, la verdad que, como dice Artemis, está bastante bien. Es una empresa. Hombre, yo pienso que no es internacional, que no es una empresa. Yo pienso que es una empresa potente. Yo no sé si tiene mucha proyección, por ejemplo, en España, a nivel de distribución, pero siempre ha sido una empresa, por lo menos, señera aquí en el ámbito canario, que se la conoce. Incluso en Vinter, lo típico, las chocolatinas de Dirma. ¿Está oído, no? Además, desde que Dirma no fabrica solamente chocolatinas, fabrica muchas más cosas. Luego, no hablemos de caramelo ni de chuchería porque si no me pongo malo. Aquí, esto va a ser bastante fácil. Esto es como si fuera a recordar, como si volviéramos a antiguamente cuando hacíamos los mapas, que ustedes me pongan, pues, los nombres y me sitúen las autonomías españolas y las ciudades autónomas, ¿vale? Que existen dos. Luego, aquí, que me sitúen 15 provincias, ¿vale? Y luego el resto me las pongan debajo y me tienen que poner, al menos una localidad perteneciente a esa provincia, ¿vale? Porque la organización básicamente del territorio español está formada por autonomía, provincias y municipios, ¿vale? Pues yo quiero que ustedes recuerden eso, ¿vale? Luego, cada estudiante deberá recoger un artículo de cada uno de los títulos de la Constitución y además de ponérmelo, me lo explican con sus palabras. Obviamente no pongo el artículo 5 porque ese no tiene nada que explicar, que la capitalidad del Estado español es la Villa de Madrid, porque ahí no hay nada que explicar, ¿vale? Me tienen que poner como mínimo un artículo de cada título. Luego, el último es en qué título y capítulo podemos encontrar lo que yo les dije de secciones dentro de la Constitución, ya lo vimos antes. Y luego, en qué título, capítulo y artículo podemos encontrar esto. Por ejemplo, todos los españoles tenemos el deber de defender España. Pues ya vimos que era en el artículo 30. Pues yo lo que quiero que ahora me digan, pues también en qué capítulo está y en qué título está. Y eso con los demás. Pienso que no es una actividad demasiado difícil y es una cosa para así un poco, pues ustedes manejen por un lado pues el convenio colectivo y manejen la Constitución y así pues se vayan haciendo con estas cosas. Perdona, lo de el 4. ¿Lo de las provincias? Sí, es súper pequeño. A ver, lo de las 15 provincias yo lo haría así. Aquí dentro del Word, Sí, pero que. cojo 15 provincias, flechita aquí, Huelva, otra flechita, Cádiz, son 15 nada más. No, porque sino que va a ser el pequeño. No, eso es su número. Y luego el resto de las 15 me las pones debajo, me pones, yo qué sé, si he puesto por ejemplo la zona sur las 15, pues las de arriba, Galicia, pues, o por ejemplo,
País Vasco. Vale, pues me pones Bilbao, la provincia, me pones una localidad de Bilbao. Navarra, pues me pones Navarra y una localidad, porque Navarra, por ejemplo, Navarra es autonomía, provincia y una localidad. Tafalla, por ejemplo, Tafalla es una localidad de Navarra. Me pones. O sea que no tienes que llenarlo todo de flechas. ¿Vale? Puede parecer mentira, pero hay muchas veces en que no recordamos ni situamos dónde están todas las provincias españolas. Si le digo Logroño, ¿usted me la podría ubicar? No, bueno, sí. ¿Está aquí? Extremadura. No, más ¿Aquí? No, izquierda, arriba. ¿Aquí? No, baja. ¿Aquí? Por ahí. No, sube. ¿Dónde es por ahí? No, sube. Eso es lo que yo quiero, no me digas que es por ahí. La Rioja, por ahí. No, ese. No, arriba es comentario, no. Arriba. No. Derecha de Navarra, no. Logroño es Castilla y León. Castilla y León. Es que ¿Logroño es Castilla y León? Sí, ¿no? ¿Seguro? Sí, Castilla y León. No. Sí, Castilla-La Mancha seguro que no es, porque es Teruel, Huesca, Zaragoza. Pero Vale. Castilla y León. es Castilla y León. Castilla y León. La Rioja está aquí. Bueno, por aquí. Sí, por ahí. Vale, pues busquen, por ejemplo, la capital de La Rioja. Y la Rioja Castilla y León. No lo dudo. No. Por derecho propio es solamente una comunidad autónoma. Vale, tengan cuidado. Por ejemplo, ¿esta cuál es? A ver, Murcia al mismo tiempo es comunidad autónoma y provincia. región. ¿Eh? de Murcia. Región de Murcia, sí, te la quieres llamar así, pero por ejemplo ¿esta cuál es? Tarragona. Sí. Barcelona. ¿Y esta? Alicante. Alicante es abajo. Alicante es abajo. Valencia. Es Valencia, Alicante y arriba es abajo, es Alicante, Valencia. ¿Ves? ¿Tienen que? Menos que todo. Vale. Tienen que la organización básica del Estado, la organización territorial. Pues, si nosotros ni conocemos el Estado español, Castellón. Pero mucho Castellón. Vale, pues aplíquense un poco con esto. Puede caer en el examen. Hombre, tan verde como por ejemplo de Estados Unidos, que hay personas en Estados Unidos que dicen que España está en Sudamérica. No, pero, vale, esto es La Rioja, Logroño, vale, País Vasco, Navarra, vale, esto es Castilla y León, vale, Extremadura, Andalucía, vale, al menos Madrid, que es la Comunidad de Madrid, que al mismo tiempo es autonomía y es provincia. Y capital. Capital de la autonomía y de la provincia, pero yo quiero que me digas un ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, yo qué sé, ¿Móstoles es Madrid? Móstoles, me parece que ayuntamiento, sí. Vale, menos uno. ¿Ok? Una pregunta, la número 6, ¿se refiere a que pongamos los 10 capítulos con...? No. A ver, te explico. La 6A. Para ya terminar. Esa hace referencia al artículo 30. ¿Vale? Entonces aquí tú lo que me tienes que decir es, esto está en el capítulo 2, sección 2, artículo 30. Es decir, que me digas el título, capítulo, sección y artículo. No, pero Sí. tu pregunta era A, ¿no? Ah, ¿no? Sí, A, ¿no? Sí, ¿no? Me dice que está, el título es el título segundo, ¿no? Calma, me va a decir la B, ¿no? Escribe la B. Dije la B, no, la A. El título segundo. El título segundo y ya está, ¿no? A ver si me equivoqué yo. A ver, lo que tenemos claro es que artículo 30. No, la sección, no, sección 2, artículo 30, ¿no? Sí. Título 2, sección 2, artículo 30. Te pregunto, ¿dónde está la sección?
Las secciones están solamente en el título segundo, perdón, en el capítulo segundo. No me equivoqué yo. Sería capítulo segundo, sección segunda, artículo 30. Creo que no está viendo, ¿eh?